Hoy es jueves 4 de febrero del año del Señor 2021. El Evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 6, versículo del 7 al 13. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de 2 en 2 y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión. Expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Estamos en el capítulo 6. Si recuerdan, ayer Jesús, en el Evangelio de ayer, capítulo 6, versículo del 1 al 6, Jesús fue a su pueblo y allí fue rechazado. No hizo pocos milagros, la gente no creyó, hace preguntas sobre Jesús. Y eso prepara a la gran emisión de Jesús. Es decir, su verdadera familia no es la de sangre y carne, sino la familia espiritual, que son los verdaderos lazos para nosotros a través del bautismo, que es la familia que va a existir para siempre. La de carne y sangre es mientras vivamos en esta tierra, mientras alguien se recuerda de aquí a 100 años, ¿quién se va a acordar de ti? Ahora, el Evangelio de hoy es Jesús que manda a sus discípulos. Aquellos discípulos se convierten en apóstoles. La palabra discípulo es aquel que sigue y apóstol es aquel que es enviado. Y vamos a ver algo interesante. Hoy vemos cómo Jesús los envía. Mañana viernes va a ser algo en medio. Escucharemos cómo Juan el Bautista murió decapitado y el sábado volveremos a recordar, a ver a los discípulos que regresan después de su misión. Es casi A, B, A1, ¿no? Entonces, son enviados, la muerte de Juan el Bautista y el regreso de los enviados, de los discípulos. Y por eso algo importante es, Jesús llamó a los 12, como lo habíamos visto en el capítulo 3, cuando Jesús llamó a quien quiso, ¿no? Llamó a los 12 para que estuvieran con él y para ser enviados. Así es que ya desde el capítulo 3 hasta ahora, los discípulos han estado con Jesús escuchándolo, viviendo su vida, compartiendo, no yendo a clase, sino compartiendo la vida de Jesús. Ahora ya están listos, por así decir, entrenados, ¿no? Y pueden ser enviados a predicar. Ahora, algunas cosas interesantes, Jesús los envía de 2 en 2, que a lo mejor ya en el principio de la iglesia eran enviados así, porque un llanero solitario no funciona, siempre 2. Y también en la tradición, un testimonio valía cuando eran 2. Segunda cosa, ¿no? Les da poder sobre los espíritus inmundos, ¿no? El primer milagro que hace Jesús en el capítulo 1 de San Marcos, el primer milagro es expulsar un demonio en la sinagoga de Cafarnaúm. Los discípulos tienen que continuar esa misión de Jesús. Ese discípulo que se convierte en apóstol, la palabra apóstol quiere decir enviado. Ese enviado tiene que continuar la misión de Jesús, a final de cuentas. ¿Qué hace Jesús? Invita a la conversión. ¿Qué hacen los apóstoles? Invitar a la conversión. ¿Qué hace Jesús? Expulsar demonios. ¿Qué tienen que hacer los apóstoles? Expulsar a los demonios. Es decir, reintegrar a la gente a la comunidad. Porque el que estaba endemoniado dejaba de pertenecer a la comunidad, a la familia. Era excluido. ¿Qué hace el apóstol? ¿Qué hace Jesús? Incluirlos otra vez. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones que Jesús les da? ¿No? Primero, no llevar nada para el camino. Es decir, confiar en la divina providencia, no ir todo preparadito con sus cosas. Y hay dos cosas que pueden llevar: el bastón y sandalias. El bastón ciertamente que sirve para apoyarte y también servía para defenderte si necesitara algún ladrón, pero también era signo de autoridad. Recuérdense en el libro del Éxodo, Moisés con su bastón, ¿no? Cuando va con el faraón, o cuando con el bastón toca el mar rojo y se abre, señal de autoridad. Ahora, las sandalias puede que se recuerde que en el libro del Éxodo, cuando Dios da las normas para celebrar la Pascua, cuando están para huir de Egipto, que tienen que tener sandalias en los pies, a lo mejor. Ahora, ¿qué es lo que hacen? En el tiempo de Jesús había otros misioneros, había los filósofos, ¿no?
que caminaban también por los pueblos anunciando su filosofía, los estoicos, los cínicos, ¿no? Y los cristianos también eran discípulos, ellos tenían su propia manera. Normalmente los estoicos ellos llevaban su comida, sus cosas, ¿no? Me recuerdo cuando en las Olimpiadas de México en el 68, que la delegación de Inglaterra traía su propia comida, sus propias cosas, porque no confiaba en la comida de los mexicanos, en el agua. Entonces, los discípulos no. Los discípulos tienen que confiar, sea en la divina providencia, que en la comunidad, que la comunidad la que los va a recibir, la comunidad que los va a hospedar, la comunidad que los va a alimentar, al final de cuentas. Quédense en esa casa. No anden por ahí buscando cuál es la casa mejor, donde da la mejor comida, donde hay mejores habitaciones. Quédense allí. Pero también existe la posibilidad de que sean rechazados. Como Jesús fue rechazado en Nazaret, también existe esa posibilidad, ¿no? Y por eso, ¿qué hay que hacer? Sacudirse el polvo de las sandalias, ¿no? Enseñar contra ese pueblo, ¿no? Ahora, los discípulos, con esas indicaciones del maestro y sabiendo lo que el maestro hacía, no lo que enseñó en un libro de texto, ellos vieron lo que Jesús enseñaba, vieron cómo Jesús expulsaba, tuvieron esa experiencia íntima, cercana con Jesús, y eso los hace discípulos y apóstoles. Y que en la comunidad cristiana, ¿qué tiene que hacer? Además, ¿no? Dice expulsar demonios, ungir con aceite a los enfermos y los curaban. ¿Qué es lo que hacemos con el sacramento de la unción de los enfermos, o el sacramento de curación? Recuérdate, tú estás llamado a ser discípulo, a ser apóstol, o como se dice en la iglesia, ser discípulo misionero. Todo discípulo de Jesús tiene que ser misionero. Nadie se puede excluir, nadie puede decir, a mí no me toca, yo no soy sacerdote, que el padre Carmelo predique, yo no soy monja, que la hermana no. No, todos somos discípulos misioneros, va junto. Ser discípulo es recibir esa buena noticia y darla a los demás. Y tienes que ser discípulo allí donde estás, en tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de deporte, hasta con tus compañeros de la cantina. Todas partes tienes que ser, o aún por Facebook, por YouTube, manda este mensaje de salvación. Comparte este video, por ejemplo. Hoy es jueves eucarístico. Tenemos la adoración desde las 8:30 de la mañana a las 6:30 de la tarde. Y mañana viernes tenemos adoración nocturna. Empezamos a las 8 de la noche y terminamos a las 8 de la mañana del sábado. La iglesia estará abierta hasta las 10 de la noche, después se cierra y puedes seguir por Facebook y YouTube. Adoremos al Señor. Pidamos por el fin de esta pandemia. Terminamos con la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro, te amo con todo mi corazón. Deseo recibirte dentro de mi alma, mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento, venid por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Que tengas un bendecido jueves. Cuídate.